Hola, ¿qué tal? Hablaremos acerca de un tema muy importante, el consentimiento informado y la confidencialidad médica. Como parte de un contexto histórico, tenemos antecedentes que en Israel hubieron aportaciones bíblicas acerca de derecho sanitario. En el Pentateuco se citaron reglas sanitarias y normativas de salud pública. Y se puede decir que la idea de consentimiento provenía del pacto originario que ligaba al pueblo de Israel con Dios, como en Levítico 19:12, que dice: no juraréis mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Dentro del derecho romano había pactos, no llamados contratos, sino pactos vestidos, es decir, pactos privilegiados que sin ser contratos generaban derechos. En la doctrina jurídica, en puridad, el consentimiento bajo información no es un contrato, se trata de un acto de asentimiento, es decir, de una aceptación que genera por un lado derechos, pero también obligaciones en la relación médico-paciente. Hay múltiples autores a lo largo de la historia que hablan acerca de esto, como Leibniz y Kant, que hablan del principio de autodeterminación, enunciado por Königsberg, elegir de tal modo que la misma abolición abarque las máximas de nuestra elección como ley universal. La filosofía de Kant, que habla de una ética basada en libertad, en donde el hombre asume la responsabilidad de su propia vida. Y también hay contribuciones del racionalismo, que se centra en la libertad moral, como Julián de Marías, que habla de la facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo. Tenemos el Código de Nuremberg, a mediados de los 50, que nos habla de que la persona afectada deberá tener capacidad legal para consentir, estando en situación tal que puede ejercer plena libertad de elección sin impedimento alguno, de fuerza, fraude, engaño, intimidación o cualquier otra forma de coacción o amenaza, debiendo tener información y conocimiento suficiente de todos los elementos del experimento, de modo que pueda entender lo que decide. La Declaración de Helsinki, este, nos habla de que hay un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Eso es muy importante también porque pues, nosotros como médicos, los seres humanos son nuestra principal área de interés. Y aquí en México, en 1973, se establece el Código Sanitario, que reconoce por primera vez el consentimiento bajo información en cuanto a la disposición del cuerpo humano para trasplantes, en el artículo 202 para efectuar la toma de órganos y de tejidos. En el sexenio 2001-2006 se establece el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo objetivo buscaba contar con un sistema que responda con calidad y respeto a las necesidades y expectativas de los mexicanos, ampliar sus posibilidades de elección, contar con instancias eficaces para presentar quejas, proporcionando mecanismos de participación en la toma de decisiones. Dentro de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, por lo menos en tres de sus puntos se refieren a derecho que tienen de recibir información suficiente,
clara, oportuna y veraz, a decidir libremente sobre su atención y a otorgar o no su consentimiento válidamente informado cuando se va a someter a algún procedimiento, por lo que nosotros como médicos tenemos la obligación de mantener y vigilar el respeto a estos derechos. El punto número 5, justamente de estos derechos, nos habla de otorgar o no el consentimiento informado, que el paciente tiene derecho a expresar su consentimiento. Todo es siempre por escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico terapéuticos a procedimientos. Deberá ser informado de forma amplia y completa en qué consisten. Lo anterior incluye los estudios de investigación o la donación de órganos. En México, en el pasado, 2009, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para establecer la figura de consentimiento informado, el cual permitirá a los pacientes aceptar o no la atención médica que se ofrezca, así como los tratamientos, e incluye la obligación de los médicos para alentar una toma de decisión con libertad, ofrecer más de una opción y respetar la autonomía de las y los derechohabientes. En la práctica clínica, el consentimiento informado tiene elementos éticos y legales, implicaciones éticas y legales, siendo el acto de decisión libre y voluntaria realizada por una persona competente, por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas que los médicos indicamos, fundadas en la comprensión amplia y absoluta de la información respecto de los riesgos y beneficios que dichos tratamientos le pueden ocasionar. Este, Esto es importante porque esos dos elementos, lo ético y lo legal, van a establecer la importancia de que nosotros brindemos toda la información al paciente de lo que se le va a hacer. Recordando que si el paciente pues está incapacitado de tomar dicha decisión, recaerá legalmente en quien esté facultado. Y pues el consentimiento informado consta principalmente de tres elementos: de una información adecuada, de la total competencia del paciente o del quien sea legalmente responsable para aceptarlo o rechazarlo. Y algo muy importante es no utilizar la coacción o tratar de cambiar su decisión. Y aquí entran también los principios como el de beneficencia, que por encima de la autonomía, la actuación de los médicos implica tomar decisiones en bien del paciente, pero sin su participación, asumiendo que solo el médico tiene los conocimientos para ellos. Bajo esta perspectiva, el médico comunica al paciente las decisiones que ha tomado, y si al paciente no le parece, pues puede cambiar de médico o firmar su alta voluntaria, pues se asume que el médico siempre actúa en beneficio del paciente y no se equivoca en la ilusión de que es omnisapiente y benevolente por naturaleza. Yo les pregunto, ¿creen que esto sea correcto? Yo considero que no, porque pues habla de una relación paternalista, ¿no? En la que únicamente el médico es capaz de pensar y de tomar decisiones, cuando pues ese paradigma debe ir cambiando, considerando la autonomía del paciente. La autonomía, la facultad de gobernarse a sí mismo, la capacidad de tomar las decisiones que involucran al paciente, de opinar, de comentar
acerca de la ruta terapéutica que se va a establecer, la facultad de negarse también incluso a seguir las indicaciones si considera que no le son convenientes. Hay algunos aspectos básicos del consentimiento informado, que es un proceso de la relación médico-paciente. Eso es muy importante. Los documentos escritos van a permitir transmitir información al paciente y sirven como un registro de que el proceso se realizó adecuadamente. La voluntariedad, planteamientos con claridad y sin coacción, brindando siempre información suficiente, que sea comprensible para el paciente, adaptándola a las situaciones culturales e intelectuales del paciente. Se parte de la idea de que el paciente es un individuo competente. Eso es en este nuevo paradigma, a diferencia del paternalista. Acudir al decidor subrogado o las directrices participadas en probable caso de que existan. Y las decisiones aquí pues corresponden al paciente. Este, en todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, desde su ingreso se debe recabar una autorización escrita para practicarle primero la hospitalización, los estudios que se consideran pertinentes con fines diagnósticos terapéuticos, los procedimientos médicos quirúrgicos necesarios de acuerdo al padecimiento, deben informarle claramente el tipo de documento que se le presenta para que lo firme. Esta autorización inicial no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento, considerando que antes de cualquier procedimiento, cualquiera por más mínimo que sea, hay que tomar un consentimiento informado. Este es un consentimiento expreso que se obtenga de forma verbal, electrónica, por signos, pero confirma la presencia de este importante paso y debe anotarse siempre en el expediente. Un consentimiento presunto en casos de urgencia, quizá donde no se puede obtener el tiempo de explicar ampliamente la información, y un consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo se use para trasplantes, pero que haya autorización por parte del cónyuge, del concubinario, de los descendientes para realizarlo. Y lejos de ser solamente un requisito legal o de escudo autoprotector de los que pues prestan el servicio de salud, el consentimiento es ante todo un acto de responsabilidad profesional, ¿de acuerdo? Este eleva la calidad de la atención médica de quien la realiza, muestra respeto al proceso, a la autonomía, a la dignidad humana y a la intimidad. Ahí es importante tranquilizar al paciente y los familiares a través de información que sea clara, precisa y suficiente y se logre así tomar la mejor decisión, dando cumplimiento a la norma en la materia. Se debe tener un atenuante legal en caso de una demanda sin evidencia de mala praxis. Este, y pues esto es importante, porque incluso desde Hipócrates, el secreto profesional quedaba protegido mediante una obligación por juramento, refiriéndose a todo aquello que rodea a la persona en su ámbito privado como intimidad y todo ello como un derecho inherente a la dignidad de la persona humana y el respeto que ésta merece. La cualidad de los datos e informaciones reservados se aplica a los datos del individuo que no pueden ser difundidos en público o transmitidos a terceros sin el consentimiento de éste. Y pues esto es muy importante
porque toda la información dentro del expediente médico es de uso exclusivo con fines médicos. No hay por qué estarlo divulgando. El secreto médico es una tradición en la profesión médica, este, y una variedad de secreto común a todos los profesionales. Está vinculado con una casta de sacerdotes relacionados con la sanación de los enfermos, los asclepiades, y su trascendencia fue muy importante, que el juramento hipocrático hace una referencia. Este, el profesional médico, o sea, nosotros, en ningún momento podremos revelar directa ni indirectamente los hechos, datos o informaciones que conozcamos o nos hayan sido revelados en el ejercicio de la profesión, salvo una orden judicial expresa o autorización por escrito del paciente. Ante una orden judicial, se debe elaborar el informe relacionado con los aspectos clínicos que sean pertinentes. La intimidad de la persona es un derecho fundamental, eso debemos tenerlo en cuenta. La intimidad es un valor ético y jurídico amparado por la Constitución y por la legislación. Este derecho a la intimidad engloba los datos de salud de la persona, datos que surgen de la relación médico-paciente y como consecuencia de esta relación, que siempre es basada en la confianza, eso es algo muy importante, el médico accede a la esfera más íntima y personal del paciente, de la importancia de proteger esa información a toda costa. Si esta confidencialidad falla, no solo está en peligro la intimidad, sino el ejercicio de muchos otros derechos, como el derecho al trabajo, la educación o la defensa de la salud. El derecho a la confidencialidad del paciente es la única garantía para defender su intimidad. Y hay situaciones que requieren pues la ruptura de este secreto médico, son muy específicas realmente, como cuando al denunciar resulte obligatorio, como en el caso de menores de edad. Ahí pues se quebranta porque pues ellos no gozan legalmente de autonomía, aún son dependientes de sus tutores. Cuando se trate también de evitar un mal mayor, cuando hay una publicación médica, cuando se solicita al médico para prestar una declaración testimonial, queda liberado de su obligación de guardar silencio para convertirse en testigo y sin perjuicio de lo antedicho y ante el fuero civil. El médico podrá negarse a responder cuando sea citado como testigo para no revelar un secreto profesional.